No os dejéis, página 87, no os dejéis engañar por los demás. Si encontráis al Buda, matad al Buda. Si encontráis a un patriarca, matad al patriarca. Si encontráis a un Arat, que es una encarnación de un ser divino, matad al Aharat. Si os encontráis a vuestros padres, matad a vuestros padres. Si encontráis a vuestra familia, matad a vuestra familia. Entonces os liberaréis. ¿Alguien entiende esto? Tú acabas de llegar, no tienes todavía enfoque. Este dicho es uno de los dichos más conocidos de Linchi por la brutalidad de su expresión. Claro, en nuestra cultura, ¿qué diríamos? Si os encontráis a Cristo, matad a Cristo. Si os encontráis a Dios, matad a Dios. Es como si nos quitaran la última frontera. Por supuesto, la interpretación que se hace de esto es: si os estáis entretenidos con la idea de el Buda o con la idea de lo divino, con la idea y el dogma de, acabad con ello. Esa es la interpretación que se hace de esto. Si os encontráis sometidos al designio del padre o de la madre, al dicho de la tradición, al esquema que marca la familia, a la tribu, a la pertenencia a un estatus, a la banda de amigos, al que dirán, al esquema cultural al que perteneces, tienes que acabar con ello. Me molesta mucho esta luz. ¿Te molesta? Pero es que si no, no veo. Entonces la puedo... No, a mí no. Es que yo lo veo como muy iluminado. Sí, pero como ves, la iluminación va y viene. La iluminación va y viene, ¿sabes? Vale, pero sigue iluminado. Perdonar, con mis salidas, que las tendré hasta que me desmaterialice. Claro, es que este es el drama de nuestra cultura. Correr tras interpretaciones, tras esquemas, tras doctrinas, tras religión. Y entonces aquí se nos está tocando la fibra en lo más sagrado. Muchos de nosotros hemos sido católicos. Algunos seguís siendo cristianos. Entre los estudiantes de nuestra sangha, pues hay algún budista que se confiesa budista. Tú fuiste musulmán. ¿Qué significa pertenecer a una creencia? ¿Qué significa pertenecer a una familia con sus valores, sus esquemas, su historia, sus intereses, separados? ¿Qué significa formar parte de una tribu, un pueblo, una estructura nacional? Eso de yo soy catalán antes de nada, o yo soy vasco antes de nada. Es una vinculación de pertenencia, de identidad, en el aspecto más profundo del término. Yo me confieso cristiano.
Yo me confieso budista. Eso es lo que nos está pidiendo este maestro que matemos. Vamos a hacerlo. Esa es una opción personal. ¿Es malo ser, entonces, un confesional? O sea, no puedo yo avanzar si no abandono mi fe cristiana o mis creencias budistas. No. El tema es si te has instalado en ello, y este es el punto a través del cual interpretas o puedes interpretar la realidad. Si te has congelado en ello. Y ahí hay que decir que la única forma de justificar una estructura religiosa como organización es sobre la instalación. Esto es, si no existiera el dogma católico, la jerarquía católica, la estructura de iglesia organizada, los vínculos de pertenencia, la autoridad incontestable del Papa o de los obispos, ¿qué tendríamos? Un movimiento carismático, una dinámica. Si el rito no fuera un rito cerrado, ¿qué tendríamos? Cuando vivía Linchi, el budismo había evolucionado hacia su propia cerrazón en China, de tal manera que había ritos, normas, dinámicas, tanto en cuanto existía en el medievo cristiano. Y la reacción suya es contra eso, que es homóloga y paralela a la reacción de los místicos europeos. El gran... ya se ha acabado. El gran delito o pecado del místico, ¿cuál es? Considerar que es posible entrar en contacto directo, sin intermediarios, con el ser superior. En los planteamientos religiosos, quiero decir. Con lo cual, la denostación del místico es porque se rompe una estructura de interpretación. Esto es, la Iglesia es la autorizada para interpretar. No estoy hablando de la Iglesia católica en este momento, de cualquier iglesia, cualquier estructura de creencia organizada. Tiene una estructura de interpretación basada en la autoridad, basada en que yo represento A y tú no representas, y en el momento en que alguien, ya sea Écar, ya sea Las Beguinas, ya sea Juan de la Cruz, manifiesta la capacidad de conexión directa con la realidad última, entonces entran en conflicto. Pero en el fondo lo que están rompiendo es la estructura de interpretación. Por lo tanto, nosotros lo que se nos pide es que pongamos en tela de juicio nuestra estructura de interpretación. También en los elementos más últimos. Hasta ahora todo el mundo, en esta nueva práctica, suele decir que el Zen, en su versión china, procede del Bodhidharma, ¿no? ¿No es así? No es así lo que habéis oído continuamente, ¿no? Sí, sí. Como primer patriarca chino. Bueno, pues hoy en día los historiadores ponen en duda de si el Bodhidharma existió. Entonces eso, como de pronto que te tambalea la cosa, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es el tema? Incluso ponen en duda de que Huineng,
sexto patriarca existió. Uno de los grandes dramas de la fe cristiana a principios del siglo XX fue la puesta en duda de la historicidad de Jesús, con el tema del movimiento del Jesús Seminar. Y la conclusión que acabó de allí es que casi el 80% de los evangelios escritos no corresponden a dichos reales directos de Jesús. Fijaros qué tamaño, 80%. Y el tema fue tan duro que durante varias décadas solamente los investigadores protestantes serán capaces de meterse en eso, en el análisis de la historia del Jesús histórico. Los católicos no, porque inmediatamente la Iglesia decía que lo que se escribía en los evangelios canónicos es literal. Hoy en día ya no se dice eso, ya posteriormente se incorporaron también los católicos, ¿no? Y una parte importante de la denostación de teólogos en el siglo XX, incluyendo, entre otros, por supuesto, a Billy His, ha sido la consecuencia de poner en duda la interpretación jerárquica. Por lo tanto, en primer lugar, se nos está planteando si somos capaces, tenemos el coraje de poner en duda esa interpretación recibida de nuestros padres. No estamos hablando solo de la creencia religiosa. Ese momento de la adolescencia en donde se dice tienes que matar al padre, lo que quiere decir es matar al modelo de padre que se ha incorporado en tu subconsciente y que te impide crecer. Y a partir de eso entras en la adolescencia. Y la adolescencia es un momento de vacío, de no tener modelo. Inmediatamente el adolescente se busca un modelo. O sea, se baja un tren y se sube a otro. Es fulano de tal, o el gurú no sé qué, o lo que va de moda, o etcétera. Porque no se vive todavía, no se tiene una estructura de maduración. Nosotros, seres adultos, tenemos que revisar los modelos, incluso los modelos más íntimos, que están condicionando nuestra existencia. Esos modelos son modelos culturales. A mí me llamó tremendamente la atención cuando yo viví la experiencia social de Sierra Leona, que la ablación de clítoris allí era absolutamente normal, porque el 100% de las muchachas lo tenían. Y algo que es una aberración de la naturaleza para nosotros, en su cultura está planteado así. No estoy justificando el planteamiento este. Pero lo que sí que es un hecho es que todos nosotros somos resultado de una cultura. Y en los aspectos más profundos, más íntimos de esa cultura, está totalmente agarrado en nuestro subconsciente. Y en este momento, Lynchy aquí nos está quitando eso. O sea, matar al Buda, ¿qué significaba? Hace frases mucho más profundas que esto. Dice, el verdadero buen amigo es el que se atreve a hablar mal del Buda y de los patriarcas y se dedica a buscar la persona auténtica. Si todo el mundo te aprueba, vayas donde vayas, ¿de qué sirves? O sea, si das por bien lo que ocurre, ¿de qué sirve? Mi interrogante en la adolescencia era ¿qué tengo que hacer para ser bueno? Yo quería ser bueno. Quería ser el mejor. Y entonces, bueno, pues era un poquito lo del joven rico del Evangelio. Pues tengo que seguir los mandamientos, tengo que... Incluso me encontré con un cura que luego era pederasta, no me tengo que tocar ahí abajo, en fin, todo ese tipo de aberraciones.
Y yo llegué hasta pensar que la mejor forma de ser bueno es yéndome a misiones y que me mataran. Eso en mi adolescencia, esa fue la aberración de mi generación. Pero era el resultado de un esquema de cultura que me tenía enclaustrado. ¿Cuál es el esquema cultural o el esquema psicológico? Tened en cuenta que aquí se ha nombrado a la familia, se ha nombrado a los padres, se ha nombrado a la madre, que realmente condiciona tu existencia. Yo me interrogué qué había recibido de mi padre y qué había recibido de mi madre. Bueno y malo. ¿Cuál era la causa de mi propia represión psicológica? Eso parece que es un autoanálisis, pero en el fondo es revisar esto. Y digo, yo soy una persona agradable, comunicativa, servicial y dedicada a los demás porque mi madre era así, o porque he llegado a la maduración por mí mismo de que eso es mi forma de vida. Y yo en un determinado momento supe que era porque mi madre era así y me lo había inculcado. Y me había inculcado algo muy bueno. Pero tenía que dar el paso a que eso era mi vida y no su vida. Dudamos de nuestro propio valor y vamos de escuela en escuela. El maestro Eckhart dice: te pido, Dios, que me libres de Dios, para así poder proclamarte en este templo vacío. ¿Tiene algún paralelismo? Ya en el término cristiano. Te pido que me vacíes incluso de mi propia creencia, para no alejarme de ti. Que en el fondo es no alejarme de mí. Romper la barrera del dogma, de la interpretación familiar, de las creencias familiares y entrar en la noche por fin es el tránsito necesario. Por lo tanto, no se trata de no creer una vez más. Se trata de no instalarse en la creencia. No se trata de no tener convicciones, sino de no convertirlas en compartimentos estancos. No colocarte en tu propia almena a predicar lo que tú crees. Estamos hablando también de creencias particulares que son consecuencia de una acumulación de experiencia y de historia. A veces incluso de complejos psicológicos, mis propios temores, mis propios terrores, mis propias expectativas, lo que yo pienso que es bueno y lo que pienso que es malo. Todo eso es el Buda en este esquema. O sea, tiene que haber un momento, a no saberlo expresa muy claramente, en el que abandones eso, te desinstales y entres en el no sé. Ese no sé no implica que no conozcas. Implica que no manifiestas una instalación absolutamente en nada, ni siquiera en las creencias más íntimas. Matad los arquetipos, los modus vivendi, desde el respeto y la despedida amorosa. Yo era católico devoto y dejé de serlo, pero no me despedí de mi creencia como un amante. Me despedí olvidándolo.
pasé por el budismo y luego he vuelto a considerar al maestro de Nazaret mi maestro. Y cuando lo he recuperado sí he entendido lo de la despedida amorosa. De igual manera que en un determinado momento, esto se aplica también la despedida del arquetipo familiar, la despedida de las herencias de tus padres. En el momento que te haces adulto, haces un gesto de gaso, de respeto, a eso que has recibido y que te ha sostenido durante la infancia. Y a partir de ahí tienes que andar solo. Esa actitud es una actitud de integración de aquello que ya no te sirve, pero que te sirvió en un periodo de tu recorrido vital. Claro, entrar en esa noche es fácil decirlo, pero da vértigo empezar a no saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que está arriba o lo que está abajo, poner en duda la propia condición, poner en duda la propia capacidad de juicio o de análisis. Era, los que éramos de izquierda decíamos, con Franco se vivía mejor, ¿no? Decíamos eso porque, o no. Hombre, yo nunca lo he dicho. Sí, pero yo sí lo he dicho. ¿Por qué? Porque estaba muy claro la posición que tenías que estar contra Franco. Cuando no tienes esa situación, pues entonces, cuando entras en esa situación donde lo bueno y lo malo no está bien definido por las leyes, por los mandamientos de la ley de Dios, por lo que tiene que ser y lo que no tiene que ser, entonces entras en un ámbito se llama el ámbito del espíritu, donde tu decisión en cada momento no siempre está clara, está en el tono de los grises. Y eso ocurre cuando sales del dogma, ocurre cuando sales de que alguien te marque cuál es lo positivo y lo negativo, lo blanco y lo negro, y cuando tú sales de ahí, realmente, en principio, lo que tienes es oscuridad. Esa imagen del templo vacío a mí me impactó mucho, sin imágenes, sin historia sagrada, sin ideología, sin metafísica, sin evidente presencia divina. Y también, matad, si os lo encontráis, al maestro nuevo, que quiere sustituir el Dios lejano por nuevas certezas y nuevas creencias a las cuales hay que seguir. Pues entonces... No lo digas. Qué cerca está. Sigamos eliminados. Pero Déjalo. cuando tengas el cuchillo. Ya. Lo recordaré la próxima vez. Sí, porque si la persona a la que buscáis que os guíe os impone una nueva creencia, aunque esté revestida de un ambiente de experiencia, de coparticipación, de sangha, estás sustituyendo una iglesia por otra. Cuando se caigan todas las cadenas, incluyendo la última, y os encontréis solos y desnudos, entonces es cuando la fe en quien realmente sois os hará libres. Dice Lynchy, página 78, existe una panda de calvos ciegos, lo
calvos que repite es porque todos están sin pelo, ¿no?, en los monasterios, que tras atiborrarse de arroz se sientan al estilo de meditación chan, o sea, se sientan a hacer zen, intentando detener el flujo de pensamientos, exigiendo silencio absoluto. También hay que matarlos. Hay que matar esa actitud que uno adopta como sagrada, donde con una especial vestimenta, después de un montón de ritos y prostraciones, me siento absolutamente en silencio, donde una sala absolutamente armónica y energéticamente elevada, donde los efluvios del sándalo y de las velas colocadas me sitúan en un estadio especial de conciencia, y donde a partir de ahí ya he entrado en terreno sagrado. Linchi diría, mierda pinchada en un palo. De Linchi en la leche. Perdóname, pero es que me da unas cañas, porque Linchi, que vamos. ¿Qué has de hacer en ese vacío cuando la religión, las normas, la base ética, la estructura de creencias o de comportamientos se oscurezcan? Da un paso firme a quien realmente eres, a lo que te sustenta. Da cuerpo en ti al Espíritu Eterno y actúa en el presente en espontaneidad. Tengamos especial cuidado en no crear nuevos ritos, nuevas normas sustitutivos. No busquemos nuevos padres tras matar a los propios. Ni tan siquiera los hábitos de los antiguos maestros nos pueden servir, si no son carne nuestra, espíritu nuestro. A eso se refiere Linchi cuando habla que el buen amigo realmente es el que se atreve a hablar mal del Buda y de los patriarcas, de forma que te vuelva de frente a tu ser desnudo de nuevo. Si tú conservas una pizca de dogma, una pizca de creencia acoplada, un deseo de que te agarren y te sostengan, de que te amamanten, entonces todavía no estás preparado. No me hagas el comentario de, bueno, entonces anda que no me queda camino, no me hagas ese comentario, porque a continuación yo te haré el comentario de esto es un proceso. ¿Cuántas veces matas a tus padres sin haberles matado y al final, casi al final de tu vida, es cuando te das cuenta que por fin has roto la cadena familiar? La cadena familiar es la cadena que denosta a las mujeres dentro de una familia, la cadena de una estructura de autoridad paterna. Y entonces yo, que formo parte de esa cadena familiar, pues he de comportarme como el ser autoritario que se me exige que sea para responder a la tradición que me corresponde. Romper esa cadena es necesaria para liberarme, porque si no seré resultado de... Entre los estudiantes de la vía, página 88, que acuden de todas partes, no ha habido nunca ninguno que no aparezca frente a mí dependiendo de algo, por lo que empiezo golpeándoles allí. Si vienen levantando la mano, les golpeo en la mano. Si vienen murmurando algo, les golpeo en la boca.
Si vienen moviendo los ojos, les golpeo en los ojos. Todavía no he encontrado a ninguno que venga solo y libre, o sea, que venga sin esa carga. Todos están atrapados en las inútiles estratagemas de los antiguos. Por eso insiste Lynch, porque en su experiencia, y dijéramos en la experiencia de los instructores auténticos de Zen, incluso en nuestro tiempo, no aparece de entrada nadie que no venga con ese saco de dogma, creencias, costumbres, hábitos o estructuras mentales o de sentimiento o de historia o de que no quiera soltar. El que aparece levantando la mano continuamente es para decir que allí está. Vive ansioso por demostrar que es alguien. No soporta pasar desapercibido y quiere tener respuesta para todo. Estoy ahora describiendo ese comentario de Lynch en los diferentes estereotipos de esclavitud hacia el dogma que se encuentran. Quieren tener respuesta para todo. Pequeño dogma, pequeño intelecto. Necesitan perder el yo. Necesitan perder su egocentración. A eso se llama golpear la mano. El que siempre murmura abriendo la boca, que necesita continuamente nombrar, clasificar y discriminar lo que se le aparece, es el para el que las palabras son más importantes que lo que detrás de las palabras existe. Da más importancia al dedo que señala la luna que a la luna misma. Vive el mundo de las interpretaciones, el mundo de la apariencia. Necesita volver al silencio y olvidar lo que quiere saber. El que mueve excesivamente los ojos, continuamente los ojos, vive de la apariencia de las cosas. Es frívolo y se queda en la superficie. Camina jugando con los roles y personajes, los juegos de teatro. Continuamente busca seducir o dejarse seducir, mientras en lo hondo hay un profundo hueco. Ahí ha de volverse a lo hondo con el fin de que se quede ciego. Venir libre y solo es venir sin dependencias ni apegos, habiendo olvidado el yo, pobres de posesión, de saberes y de identidades. ¿Alguno de vosotros ha venido al Zen así? Yo no. Yo no llegué al Zen así. Libre de dependencias y apegos, o habiendo olvidado el yo, pobre de posesiones o de instalación en posesiones, saberes e identidades. Con lo cual, volvemos a ver que es un proceso. O sea, el momento en el cual lleguemos a la perfección de la pobreza de espíritu, que indica Eckhart, pues es el momento de tránsito hacia una llegada. ¿O no? Pues hombre, yo creo que sí. No. Trampa del maestro. No,
Sí, porque tú ya... Escúchame. Porque tú en realidad no tienes dependencias. Tú en realidad eres pobre. No tienes posesiones, nada es tuyo. Eso sí. Tú en realidad no sabes nada. Tú en realidad no tienes identidad. Y por mucho que tú te empeñes en saber, en interpretar, en dogmatizar, en generar en torno a ti una identidad, por lo que estás es haciendo el teatro. Por eso Lynch te golpea en la boca, en los ojos, en las manos, hasta que te quedes tiesa. Y ahora Lynch se golpea a sí mismo también. Dice, no poseo ni pizca de Dharma. Página 88. Esto es, no tengo nada de qué enseñar, ningún dogma, ningún rito en el cual entrenaros. No poseo ni pizca de Dharma que dar a nadie. Todo lo que tengo son curas para la enfermedad, a base de golpes. Todo lo que consigo ver son cosas enredadas en arbustos, espectros que viven colgados de las ramas. Masticáis cualquier trozo de mierda con el que os encontráis y creéis que sois alguien. Os digo, no hay Buda, no hay Dharma, ni práctica, ni iluminación. Vais de este modo por los márgenes, intentando encontrar algo. Ciegos estúpidos. ¿Os vais a poner una cabeza sobre la que ya poseéis? ¿Qué os falta? Cuidado. ¿Entendéis esta perorata? Sí. Está otra vez clamando con que ya tenemos lo que andamos buscando. Nos rodeamos de un dogma religioso, de un marco de referencia, nos inclinamos ante el Dios superior, nos inclinamos ante el gran maestro, cuando en nosotros eso ya está. Vuelvo a recordar aquel dicho que yo personalmente le oí a Billy His. ¿Es usted creyente o ateo?, le preguntaron. ¿Creyente o ateo? ¿Os acordáis de la respuesta? Si ser creyente significa creer en un ser superior externo a mí, confesar un dogma que no está en mi corazón, practicar un rito que se me viene indicado, le he de decir a usted que soy ateo. Ahí estaba actuando como Lynch. Estaba rompiendo ese esquema de pertenencia, de marco, que impide ver lo que uno es realmente. Claro, porque cuando uno se sitúa en marco de referencia, ya sea a través de la mano, a través de la boca, de los ojos, a través de las creencias, de los sentimientos, de los pensamientos, es como si estableciera un muro de hielo o de protección en torno a uno mismo, a lo mejor por muchas razones. En el caso más radical, pues porque he sido un niño abandonado, nadie me ha querido, no he sido protegido, he generado una patología de dependencia y necesito
como el respirar, que alguien me diga que existo. Y hay bastantes personas así, ¿eh? Sí. Pero muchas. En otros casos Muchas. es inseguridad, es incapacidad, ni tan siquiera de transformar ese dogma que recibo, que se me indica. No me atrevo a contestarlo, no me atrevo a discutir o a poner en duda si existe Dios, si no existe Dios. Y en esos casos, si en algún momento resulta que ya no me vale porque no está de moda o porque de alguna manera es tan evidente que la fe que tenía o las creencias o lo que me mandaban mis padres es tan grosero en contra de mi propia vida, pues necesito ansiosamente buscar otra cosa. ¿Por qué? Porque no tienes fe en ti mismo sin apoyo. Partimos a la primera charla. Porque no aceptas quién realmente tú eres. Y no se nos deja escondite. O sea, queremos escaparnos por aquí y no se nos permite. Queremos irnos por allá y tampoco. Nos vuelve una y otra vez a quién realmente eres. Y si eres ese ser no limitado, no separado, en interconexión y en comunión con todo lo que existe, no puedes seguir viviendo con la creencia pasada. No puedes por miedo, no, me refugio allí, me quedo allí y mientras me sirva, bueno, pues vivo la esquizofrenia de, por un lado, ser moderno y por otro lado, dejar en mi pequeño refugio ahí mantenido. Por eso esa frase tan rotunda de matar, de dejar de existir, de quitar la existencia, de arrancar la raíz. Creyentes, página 93. Os digo, no hay dharma que encontrar fuera. Pero los estudiantes no me entienden. De inmediato empiezan a mirar dentro en búsqueda de alguna interpretación. Qué gran error. Bueno, pues si no hay nada que buscar fuera, si ya he de renunciar a los mandamientos, he de renunciar a las interpretaciones que me dicen los maestros, pues voy a buscar esa interpretación dentro de mí. Tampoco utilices tu mente ni tus sentimientos para buscar esa verdad que tanto ansías dentro. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué hay que hacer? Nada hay que hacer. ¿Qué significa nada hay que hacer? Vivir en cada momento lo que toca, en plenitud. Otra vez nos vuelve una y otra vez al mismo sitio. Estos buscadores de lo interno se escapan en el inframundo, de igual manera que antes iban corriendo de allá para acá buscando objetos y personas que les satisfacieran en el supramundo. Dan vueltas una y otra vez como el burro a la noria. Y ahora me miráis a mí con mi ropaje o sin él, buscando que os dé la interpretación, buscando que os rellene ese altar que se os ha quedado vacío. Pues tendréis que destrozar el altar también. Y tenéis que matarme de una vez. Sí, soy el sustituto. Si os sentís tentados a la pertenencia al zen de la escuela de Linchi, también eso habéis de quitar. No, yo es que pertenezco a Billy Gish.
Es que, de alguna manera, soy un moderno que ya ha encontrado, por fin, la piedra filosofal. O como en alguna ocasión tú has dicho, no, yo es que contigo hasta el fin. Pues tienes un problema, querida amiga. Quitar los nombres, aunque os quedéis perdidos y desnudos. Si tomáis el hábito que la persona lleva como la verdadera identidad, solo seréis expertos en hábitos y estaréis siempre dando vueltas al triple mundo. Esto es página 97. Esto de vueltas al triple mundo se refiere a los tres reinos, el de la posesión, el del rechazo y el del dogma. O sea, si os movéis en el ámbito del rito, en la marca, lo que toca, pues estaréis atrapados en el apego a la posesión, a los celos, a la envidia, a la dinámica de identidad posesiva o al rechazo de lo diferente o a la predicación de que yo tengo la verdad. Es mejor encontrarse con alguien sin reconocerlo, hablar de él sin saber su nombre. El problema es que nos apegamos a las palabras. Existe una pandilla de seguidores que juegan al juego de pasarse palabras, malgastando su vida en el empeño. Somos nosotros esos, ¿no? Estamos jugando ahora al juego de pasarnos palabras. Si solo nos pasamos palabras. Si las palabras llevan dardos, si las palabras tienen fuego, no estamos pasándonos palabras. Si deseáis conocer la mente original, que es lo mismo que decir quién realmente sois, no intentéis uniros a ella ni alejaros de ella. Esto es curioso, es esta tendencia nuestra, bueno, pues ahora me voy a meter dentro de mí y voy a aceptar y voy a quedarme realmente en oscuridad, pero voy a agarrarme fuertemente a quien realmente soy. Pues tampoco. Y dice una frase que es críptica, que es: sed como el mar que rechaza el cuerpo de los muertos. No intentéis cargar con el cuerpo de los muertos. Esto resuena en aquel dicho del Nazareno, cuando llamaba a seguirle a alguien, y él decía, es que tengo que enterrar a mis padres. ¿Os acordáis de la respuesta del Nazareno? Deja que los muertos entierren a los muertos y tú coge tu mochila y sígueme. No intentes cargar con el cuerpo, no intentes cargar con la herencia de los padres, con las esclavitudes, las dependencias, las dinámicas chungas que generamos en nuestra familia y que somos herederos de ellas y que las cargamos durante toda nuestra vida. Se permite aquí ser poeta y dice: sin nubes que oculten el sol, la bella luz del cielo brilla por doquier. Yo entiendo que estas charlas os dejen, bueno, me voy a incluir, nos dejen confusos. Es bueno estar confuso. Al menos de pronto me ha tocado y me remueve por dentro. A veces no estoy confuso, de pronto me resuena porque realmente me encontré ya con el Buda en determinado momento de mi vida y lo maté, o lo maté parcialmente. Se me quedó medio herido el pobrecito. Pero si genera confusión, implica que alguna fibra está tocando dentro. Porque si no, lo que genera es rechazo. Bueno,
una panda de paparruchas, estás diciendo. Rechazo y colocar el murete de otra vez. O sea que no andéis agobiados porque genera rechazo. Y siguiendo el ejemplo del maestro, me permito también un pequeño... Sois el amor. Si de alguna manera se puede expresar un calificativo de lo que realmente somos, es conexión, es no separación. Y eso, no entendiéndolo como amor de un yo y un tú, sino amor, punto. No solamente lo sois, siempre lo habéis sido, siempre. Lo veáis o no lo veáis. Estéis metidos en un pozo o en un vaso de hielo. Estéis escondidos tras un montón de defensas psicológicas o no lo estéis. Siempre lo habéis sido. Así que es tiempo de volar solos. ¿Alguien quiere comentarios, decir algo? Sí. Vamos a ver, por un lado, Pedro, esta charla tuya de Vinci, en el fondo me evoca muchísimo a alguien mucho más moderno, a Krishnamurti. Es eso, ¿verdad? Sí. La libertad última y primera. Sí. Entonces, una experiencia personal que tuve yo, vamos a ver, cuando yo tenía 29 años, ocurrió algo muy fuerte, de estas experiencias que te hacen, madre mía, ¿no? Y bueno, mi hermana, que ya estaba, digamos, que meditaba hacía tiempo, me enseñó un libro precisamente de Krishnamurti, me dijo, lee esto. Y resulta que, claro, yo leía esto, la libertad primera, no todo estos nos que tú nos has dicho al principio, incluso si encuentras a Buda, mátalo, ¿no? Un poco esa experiencia. Claro, es verdad que era una situación muy especial la que yo estaba viviendo entonces. Empecé a leer, mi hermana con los años se ríe porque dice que me dormía. Esto es la carcajada, pero en el fondo lo que yo decía, bueno, pues si no tengo que seguir a Buda, si no tengo que seguir a no sé qué y tal, pues cierro el libro y digamos que no he vuelto a leerlo hasta hace 5 años. Lo que yo de alguna forma me da la sensación de que esto que nos has contado es algo que es para un nivel muy, muy, muy elevado dentro del camino este. ¿Entiendes? Entonces que a lo mejor hay alguna, o sea, matar al padre a los padres o según qué tipo de apegos, yo lo entiendo muy bien. Hay otros que la intuición me dice que no, ya me llegará a enfrentarme a ese punto. De lo que dices hay algo que me revienta. Uy, por Dios. ¿De qué? Que me revienta, que eso es de algo muy, muy elevado. Porque hemos quedado que no hay elevado, ni hay bajo, ni hay antes ni después, sino que ya está todo en ti. Otra cosa es que no sea tu ocasión, tu momento vital. Bueno, ayer hablaba de un caso. Sí, un momento. Quiero decir que sí que hay... vamos a ver. Vale, amén. Estudiantes de primera y estudiantes de segunda, ¿no? Es lo que quieres decir. No de primera y segunda, sino más profundización en la práctica. Sí,
Quiero decir, la historia de cada uno de nosotros es una historia de encrucijadas. Y ninguna es mejor ni ninguna es peor. Ninguna es más profunda ni menos profunda. Porque todos, absolutamente nosotros, y eso es lo que nos falta, los somos ya completos. Entonces, en determinado momento, la cáscara se cae y en otro momento se pone. Pero, en ese sentido, son historias diversas, singulares. La tuya, la del otro, la mía. Hay alguien que viene con más padre y más madre, así de grande, inmenso, que ocupa todo su espacio. Y hay alguien pobrecito que viene sin padre. ¿Qué es mejor, venir con un padre inmenso o venir sin padre? Pues no, es diferente. Entonces, conviene que empezamos a tener un nuevo lenguaje que exprese, en la medida en que lo creamos dentro, esta posición. Si todos nosotros ya somos eso, de lo que se trata es de fluir con ello. Y en ese flujo, a veces uno se acerca más y otras veces se aleja más. Pero no hay estudiantes de primera ni de segunda. No es de primera y de segunda, lo que quiero decir. Si yo te digo, hay cosas que me resuenan ahora y que confío en que probablemente alguna cosa y otras que no me resuenan y que sé que probablemente me resonarán, entonces estamos hablando del mismo. Sí, estamos hablando del mismo. José. Yo iba a comentártelo esto en privado, pero al hablar tú de eso, de más arriba, más abajo, me han entrado las ganas de hablarlo. Si puedo. Porque ahora me cuesta mucho decirlo, cuando lo tenía tan clarísimo. He estado en la entrevista con Pedro y hemos hablado de mis problemas. Entonces me ha dicho, tienes un conflicto, una contradicción y tienes que resolverla. Cuando he venido aquí a la sala, a los 3 segundos de sentarme, pronto lo he visto. He visto claramente la solución. Lo he visto totalmente. Pero tienes que explicar para que la gente te entienda tu conflicto. Mi conflicto es que yo tengo miedo de amar. Podríamos decirlo en grosso modo. Porque me han dado palos hasta la identidad, como supongo que a todo el mundo. Entonces me da miedo de entregarme como me he entregado durante años a los demás y luego después de entregarte te den hostias hasta de la identidad. Porque hay una parte en mí que dice, oye, que me porta bien, tenían que darme algo bueno. Si no estuviera esa parte no habría conflicto, pero hay esa parte en mí. Esa parte que él me ha dicho que era el negociante o el negociador, ¿no? Yo quiero portarme, yo le he dicho, si tú actúas el bien, la única forma es que no esperes ninguna recompensa. Porque si esperas la más mínima, como me pasa a mí, la has cagado. Entonces, digo, mira, yo es que me da miedo y no quiero amar. No creo en eso, portarme bien con los demás ni en todo eso. Dice, pues tienes un conflicto. Pero has añadido algo, Pues digo, que a pesar de no amar, te gusta la creencia, te gusta el rito, te gusta refugiarte. No te creas que me gusta tanto el río y todo eso, pero me gusta lo que siento. Vale. Siento algo. Y entonces es cuando te he dicho que la contradicción es que no se puede una cosa. Bueno, pues me he sentado 3 segundos más tarde, 3. De pronto eso no había vacío. Es que vacío es una palabra tan tonta comparada con esto. Veía que no era actuar por amor, ni por falta de amor, era actuar desde el descanso absoluto. No sé cómo decirlo, pero era absoluto descanso sin contradicciones. No era voy a actuar por amor, no voy a actuar por falta de amor, ni siquiera voy a actuar yo, sino directamente desde la simplicidad. Para mí era descanso absoluto y espontaneidad. No había conflicto en el amor y en el no amor. Bien, José, como eso comenzó en un doxan, tiene que terminar en un doxan. ¿Y qué es un doxan? La entrevista personal. La charla, volver a
que como comenzó en una entrevista personal, tiene que acabar en una entrevista personal. Bueno, pues ya acabo. Que tu aportación está bien, pero que ahora mismo no podemos entrar Vale, pero lo que quiero en decir esa es, dinámica. he visto que eso está, no sé, eso está aquí, se sintoniza con ello. No hay de primera, ni de segunda, ni más alto, ni más bajo. Se puede sintonizar, aunque sea durante 3 segundos con ello, y tener la visión completa de eso. Luego vuelves a ti mismo, pero sí se puede, sí está aquí. Claro, pero yo quiero aprovechar tu ejemplo para indicar que a veces es bastante frecuente esa situación donde en una determinada práctica o en una determinada actitud familiar, o ahora que llegan las fiestas tan entrañables, o en un determinado rito, uno de una forma sincera se siente recogido, amparado, y luego posteriormente pues queda vaciado. Y ese refugiarse en la propia capilla es un mecanismo muy familiar. Pues eso Linche nos pide que lo rompamos. No la fiesta tan entrañable familiar, sino el refugiarse en la propia capilla. Porque ese refugiarse en la propia capilla es crear un espacio cerrado en el cual me identifican y me identifico, de la forma que sea, o donde yo realmente me siento que estoy protegido y seguro. Eso es lo que nos pide que rompamos. ¿Alguien más quiere decir algo? Nos levantamos para saludar y colocamos el sitio.